ciudadano tiene que saberlo todo. Entonces, recording en progress, digamos. Podría ser en vez que grabar in progress, digamos, podría ser recuerdo in progress, digamos. Lo que decías recién, sí, justo hace un ratito estaba comentando con dos amigos la homilía de García Cuerva, del arzobispo de Buenos Aires. Y bueno, viendo ahí qué fuerza puede tener eso, tiene cosas fuertes, tiene, como siempre tiene la iglesia, tiene mucha retórica. Lo digo esto en primer lugar, sin valoración, mucha retórica, preferible que tenga que no tenga. Claro, Pero lo interesante ahí me parece bueno, primero compartir el sentimiento que él señaló, ¿no? Me parece interesante agradecer por la patria y agradecer como patria. Eso me parece que está bueno. Eh, pero por otro lado también, cómo darle destino. A ver, la predicación de la iglesia, bueno, primero no es fácil en Argentina porque le decía a uno de mis amigos, ¿no? García Cuervo es muy bueno hablando y muy comprometido y bastante sólido, diría yo. Eh, y hace un aporte. No es fácil de todos modos cuando cuando tenés en tu equipo eclesial local a un Maradona, aunque esté jugando en Nápoles, vos te pones a hacer jueguitos en la cancha, e igual siempre es difícil competir cuando tenés un papa del mismo Spinel. No, no es que estén compitiendo, no estoy diciendo eso yo, sino me refiero a cómo es un poco ¿sabes qué? La economía de la palabra de la iglesia, o sea, cuánto puede pesar. Eso desde el lado adentro eclesial. Es inevitable, además, un 25 de mayo siempre recordar las homilías de Bergoglio, ¿no? Los Te Deum de Bergoglio que se fueron transformando además como ¿cómo decir? En un conflicto habitual. Y digo conflicto, en su momento no lo vivía así, pero digo conflicto de manera solo descriptiva. En su momento lo veíamos de manera muy más dramática y probablemente no tan del lado de Bergoglio, hablando, por ejemplo, el 25 de mayo de 2003. Mira, una cosa el destino de los Tedeum, ¿no? Yo creo que es el 25 de mayo de 2003. Ahora tendría que confirmar si es ese, si no es otro así muy significativo. Bergoglio hace en ese primer Te Deum una reflexión sobre el buen samaritano. Y esa reflexión sobre el buen samaritano es hoy día la parte bíblica, de reflexión bíblica de la encíclica Fratelli Tutti. Prácticamente la misma, más o menos literal. Y vos te ahí, interesante. hay que tener cuidado con todo lo que se dice en la Argentina porque puede quedar en un documento universal que se recuerde dentro de 1000 años. Pero es interesante, ¿eh? Es interesante. Y entonces, volviendo y a lo mejor un poco llevándolo a lo que hablar en esta coyuntura, cuando en el Te Deum los gobernantes, antes, no sé, históricamente no conozco mucho la historia larga de los Te Deum, ¿no? Quizás antes con más pueblo, ahora me parece que está un poco más protocolizado, no lo sé. Eh, Van a la iglesia, ¿no? Van a la iglesia. También van a ponerse a algo que era un poco como un sustrato, un sustento, ¿no? El poder eclesial, el poder terrenal, el poder eclesial y el poder terrenal dialogan, y el poder que eclesial tiene una dimensión terrenal, ¿no? Que de algún modo ordena, condiciona, dialoga, restringe, se tensiona con la patria, digamos, ¿no? Y ahí me parece que es interesante ver qué es eso. Durante mucho tiempo esa voz, que de alguna manera, como decía Hegel, digamos, la iglesia es la figura principal de la sociedad civil, ¿no? De la sociedad que precede al Estado. Habría que ver cuánto de eso hoy está anudado o representado por la iglesia o por quiénes, ¿no? Justo en un momento donde lo que uno podría decir que está pasando es que se tensiona la relación entre la sociedad y el Estado, entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? La fórmula, perdóname que haga una recaída brutal en la coyuntura política, me salgo de la homilía y me voy a las noticias. La fórmula la libertad avanza
tiene cifrado Ajá. adentro, si el Estado es coerción y la sociedad civil es libertad, ¿no? Por lo menos conceptualmente, nombra ese problema, ¿no? Y donde dice la sociedad civil, ojo, sin valoraciones, podríamos decir también la economía o la vida privada, la vida de cada cual, para ver ahí dónde estamos en ese sentido. Ahora, si avanza la sociedad civil, bueno, la palabra de la iglesia es sociedad civil, es Estado, es libertad. Es interesante ver eso, ¿no? Pero en todo caso, más allá de, no estamos acá para hacer clase de sociología, ni mucho menos, Dios nos libre de ello, ver que eso es lo que está en juego, eso me parece interesante, ¿no? Cómo poderes otra vez, poderes dicho con la crudeza así, natural, digamos, se enfrentan en un juego de tronos. Eso es bien interesante. Y cómo se juega en la palabra, ¿no? Por eso hablamos no de todo el Te Deum, sino en particular de la homilía. Un poco en ese lío estamos, ¿no? Me parece interesante esto de dos poderes que se enfrentan en un juego de tronos y claramente ahí aparece también la cara de lo simbólico. Yo escuché muy poquito de la homilía de García Cuerva, pero lo que me llamó la atención fue que solamente tenía una estola, cuando habitualmente para los Tedeum los arzobispos se ponen como una capa pluvial muy estruendosa, y él tenía solo una estola, ¿no? Eso como un dato así de lo simbólico, y también de lo corto de mi exploración de la escena. Pero en esto que decía, dos poderes, dos tronos que se enfrentan, aparece como también este debate que se torna un poco por momentos mesiánicos, ¿no? De enviados y de palabras vinculadas, ¿no? Que es algo que también me parece que está en debate en la figura presidencial, ¿no? Esta idea de alguien que se asume enviado y que tiene una palabra potente. Sí, te hago un comentario sobre la estola primero, no puedo evitarlo. Uno puede decir, se puso solo voy a decir una maldad que me perdone Monseñor García Cuerva, pero lo digo pensando. Pero porque hay Está que. bueno, está bueno. eh, Uno puede decir, se puso la estola, es solo es un signo de humildad, de cercanía, de pastoreo, ¿no? Pero lo voy a decir de una manera malvada, perdón. Pido perdón, no sé a quién le pido perdón, pero pido perdón. Uno podría decir, se omitió o optó por no ponerse sus investiduras de casta sacerdotal. O Uh, lo puedo decir al revés también, se puso solo la indispensable o la estratégica. No lo digo, no quiero hacer una cosa de rosca maquiavélica, pero quiere decir cómo funcionan las cosas, ¿no? Ponerse solo la estola de un lado es medio como Axel en remera o Milei en campera, ¿no? El hábito no hace al monje, pero Vestido solo de cura, digamos. ¿Cómo? Estaba solo vestido de cura, Sí, podríamos sí, decir. sí, sí, solamente que uno puede hacer una lectura de ida y otra de vuelta de eso, ¿no? Porque estaba vestido solo de cura, pero habla de la catedral. Está Entonces, bueno. las dos cosas son ciertas. Pero quiere decir, ¿cómo verlo? Digamos, no dejar si uno tiene fe, etcétera, no dejar bueno, de dejarse interpelar por la situación, por la palabra. Si uno tiene una mirada política práctica, no dejar de analizar, digamos, estas variables. Y si uno quiere hacer una síntesis de un principio más trascendente, con un principio más transformador, pero también con mucho realismo, no dejar de mirar la jugada, ¿no? La jugada entera, para ver, bueno, qué significa eso, bueno, quizás es lo que estamos haciendo nosotros, no quiero alardear, pero para no solo estar comentando noticia y rosca, ¿no? Entonces ahí hay algo, un desafío. Yo creo que un poquito, a su modo, eso queda planteado en un Te Deum. Bueno, por un momento pone a la clase política, al sector dirigencial, a escuchar otro registro. El tema es después qué hacer con ese juego, ¿no? Con ese juego de tronos, de poderes, de posiciones, de discursos, y qué va representando cada uno. Para mí eso es lo que está un poquito en juego en una fecha como hoy. Y además, bueno, más allá del Te Deum mismo,
bueno, un montón de ideas largas, digamos, que las tenemos introyectadas por la historia, por la pertenencia, por la escuela, todos tenemos todos hemos dibujado muchos años el cabildo, todos podemos dibujar de memoria el cabildo, vivas en Abrapampa, en Tunuyán, en Misiones o en Añatuya, dibujás el cabildo de Buenos Aires. Eh, bueno, porque así se arma la idea de patria, ¿no? Con símbolos, y eso está muy en juego ahora, cuáles son los símbolos de la patria. Y si patria simboliza algo, ¿no? Eh, Hay algo de eso. Fíjate que del otro lado en la política está la patria no se vende, ¿no? O sea, esas cuestiones están no solo en las fechas patrias, sino en cada fecha de nuestro cotidiano. Está en juego eso. Me parece que es un poco así como estamos invitados a leerlo, a escucharlo, a interpretarlo. Viste que Gramsci hablaba de esto del sentido común y la filosofía, ¿no? Él decía que desconfiaba del sentido común porque se producía casi por acuerdos espontáneos y la filosofía era como la profundización. Milei ha asumido ahí como una tensión muy grande con Gramsci y también asumiéndose él como dueño de una posición filosófica que desciende, que se instala, ¿no? Hay, hay algo ahí, ¿no? Sí, yo te comentaba mientras preparábamos esto, las ganas de... Yo vengo pensando bastante esto. Es un tema que está instalado desde antes en el debate de nuestro país. En las etapas anteriores, esto estaba bajo la rúbrica la batalla cultural. A mí me gustaba decir Ajá. muchas veces, me gustaba mucho decir, cuando uno anda diciendo mucho que va a dar la batalla cultural, es medio que ya la perdió, porque la batalla cultural hay que darla sin decir esto es la batalla cultural en todas partes, ¿no? Uno va a disputar el sentido común, no la idea de si estás dando batalla o no, sino queda medio de laboratorio en el mal sentido. Pero no, lo que te comentaba, ¿no? Esta idea, como dos cosas, y me parecen apropiadas para una fecha como la de hoy, como dos imágenes. Una, Milei como una especie de, no sé si decir, duende, demonio o ángel gramsciano, ¿no? Es el ángel del sentido común, digamos. Demonio o duende. Las tres figuras son parientes entre sí. Geniecillo, podríamos agregar ahora, ¿no? Eh, pero que tienen todas estas funciones, son funciones de mediación, ¿no? Seas ángel o demonio, que son más o menos los mismos, son mediación entre el bien y el mal y nosotros, ¿no? Esa cuestión. Después, duende y genio vienen de otras culturas, pero son como puntos de contacto, ¿no? Entonces, Milei, por aparte sobre Milei, ya estuvo todo el tema de duendecito, un poco por algunas cosas de bromas, Sí, de por el chistes, tamaño de los pies. pero me parece bien interesante, pero no como burla, sino como descripción rigurosa de la cual tomar nota, ¿no? Duende gramsciano, ¿en cuáles sentidos? Duende del sentido común, o ángel del sentido común, o demonio del sentido común, o genio del sentido común, y también de qué. Y también de qué, viene muy al caso decirlo hoy. ¿Cuál es la cuestión gramsciana, además del sentido común? La cuestión gramsciana es la cuestión, ¿cómo se sintetiza lo nacional y lo popular? Es la preocupación de Gramsci. Lo nacional popular, cuando nosotros decimos nacional popular en nuestro lenguaje político, en no poca medida estamos repitiendo su formulación, ¿no? Y entonces, un núcleo es ese para mí, el duende gramsciano, o el ángel Milei. Y del otro lado, una formulación así, ¿qué pasa con el deseo de la patria? Inicialmente lo había pensado, y todavía lo pienso, ¿no? Y entre nosotros vale, con el deseo del peronismo. Intercambiemos libremente por un momento ambas palabras, ¿no? La podemos hacer en un registro o en otro, en el de la patria o del peronismo, y también hacerlo, cuando uno dice deseo de la patria, eh,
tiene un sentido objetivo y un sentido subjetivo, ¿no? El sentido objetivo es desear la patria como cosa, desear la patria, ¿no? El deseo de la patria. ¿Qué deseamos? Tener una patria, ser una patria, ¿no? Pero también uno lo puede leer en sentido subjetivo, el deseo de la patria en el sentido de ¿qué desea la patria deseando, la patria deseante. Y uno ahí puede otra vez hacer la secuencia, peronismo, patria, pueblo, ¿qué desea el pueblo? El deseo de pueblo, mirá, mirá si uno lo dice con la clave deseo de pueblo, ¿no? Deseo del pueblo, desear ser un pueblo, desear tener un pueblo, desear hacer algo con un pueblo y lo que el pueblo desea. ¿No? Y decime, la audiencia también lo puede decir, si acaso no es algo de eso lo que está en juego en este momento. Pensaba que las tres figuras, el duende, el ángel y el demonio, Sí, son figuras no humanas, ¿no? sí, Y también son, o sea, si bien pueden ser deseadas porque están en lugares casi levitando o en lugares un poco fantásticos, eh, el deseo aparece como algo, como un registro más humano, más de tocar, ¿no? más o Creo menos. que, Te lo comparto, pero más o menos, porque lo podríamos decir también exactamente al revés. Es lo que está diciendo vos, claro, pero al revés. O sea, los perros, los gatos, las vacas y las piedras no tienen no tienen la idea de ángeles y demonios. Solo el humano tiene esa cosa que es imaginar una mediación con el bien, con el mal, con el más allá. O sea, no son humanos como figuras, y por eso muchas veces se los representa propiamente como animales. Pero al revés, no hay nada más humano que tener ángeles y demonios. A mí me gusta, ¿sabes qué me viene a la mente? Me vienen los dibujitos animados, ¿viste? Que tienen el demonio y el angelito chiquitito. Bueno, ¿no? Más humano que eso. Fíjate que es además una figura popular de la subjetividad, del alma, de la conciencia. ¿No? Así se representa en términos de imágenes y de fábula la conciencia en los dibujos animados. ¿No? claro, Y eso nos entra de chiquitos, igual que el cabildo en la escuela, y pensamos que es así, ¿no? Uno bueno o uno malo, el bien y el mal ahí, como pequeños geniecillos, o ángeles de la guarda, ¿no? Un ángel bueno, un ángel malo. Pero, ¿qué te iba a decir? Por eso digo, para enganchar las dos cuestiones, ¿no? Eh, eh, el deseo y la conciencia, ¿no? Pero ver ahí, ¿cómo decir? Cómo ese es nuestro territorio el territorio de disputa subjetivo y objetivo en el que estamos todo el tiempo, en el que estamos todo el tiempo. Y que estamos y que es algo que está en juego muy fuertemente en este momento. Mira, permitime hacer una pequeña línea por la vía de, la primera parte, no la del deseo peronista, el deseo de patria o el deseo de pueblo, sino por la vía de Milei Ángel Gramsciano, ¿no? Gramsciano y Ángel, ¿en qué sentido? Mensajero, Ángel es mensajero, ¿no? Ángel es mensajero. Mediación y mensajero. Eh, ¿Y por qué Gramsciano? Primero lo nombra, o sea, no tengo tan presente si ha nombrado a Gramsci en particular, pero no sería raro que así fuera. Pero el tema de la batalla, ¿cómo es que lo llaman en el mundo libertario? El marxismo cultural, perseguir el marxismo cultural como enemigo, ¿no? Y ahí vienen todos sus registros, mirá. La revista, la tapa de la nota y la tapa en la revista Time de ayer, de antes de ayer, de esta semana, ¿qué muestra el tipo? Muestra libros, ¿no? O sea, es una disputa claramente intelectual. Después a vos los libros te pueden gustar o no, pero el tipo está dando la batalla ahí. Nombra la batalla, quizás es una debilidad, como te decía antes, pero bueno, en todo caso se ve que hace falta nombrar la batalla para darla, y entonces el marxismo cultural, ¿no? Después otra cosa, usa sus conceptos, pero mira, Gramsci en uno de sus, el tercer o cuarto cuaderno, después podemos buscar, si a la audiencia le interesa, le pasamos la bibliografía y el PDF, dice el tipo,
Lo de Gramsci es maravilloso porque aparte escribe en la cárcel, ¿no? Es muy conmovedor, ya lo hablamos otra vez y algún día podríamos hablar directamente de su figura en alguna instancia. ¿Qué dice? Los sectores dominantes aprendieron de lo que él llama dentro de su cuaderno la filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis para él es básicamente el marxismo, es su nombre para el marxismo y uno podría decir es el pensamiento de Gramsci. Entonces podríamos decir en este momento, la derecha, los sectores dominantes, leyeron a Gramsci tanto o mejor que nosotros y aprendieron. Eso ya lo dice él, ¿eh? Ya lo dice él, sobre todo del estado de desarrollo del marxismo y de la estrategia de Lenin en ese momento y toda su... Aprendieron y lo usan. Hace una comparación interesante él, dice, de la misma manera que Maquiavelo escribió, parece que Maquiavelo escribiera para los políticos pragmáticos y cínicos, pero Maquiavelo es un demócrata que escribe para el pueblo para que sea realista. ¿No? O sea, fíjate que hace una genealogía ahí. Bueno, entonces vuelvo a mi ley para no irme mucho. En primer lugar, lo nombra, ¿no? Como personifica y actúa esa cuestión. En segundo lugar, yo ya lo dije en varias partes, perdón, acá quizás ya lo dije en tu programa, casta, que para mí casta es el concepto angular y eficaz de Javier Milei. Eficacísimo, porque nosotros que nos consideramos en otro lugar respecto a él, no podemos dejar de ver de mínima su grano de verdad, y vemos bastante más que un grano de verdad, ¿no? En eso. Funciona como una crítica de alguien que nos pelea, pero que encuentra carnadura y que en el momento de reconocer los problemas que ha habido de nuestro sector dirigencial político y de toda la fuerza política más popular, bueno, entra, es verosímil, es eficaz, es verídico. Y casta es un concepto gramsciano de acá a la China. Por un momento también lo podemos conectar con el inicio de nuestra conversación, por eso te hice el chascarrillo sobre la estola y el tema de las investiduras de García. Bueno, la figura inicial de casta es la casta sacerdotal. La casta sacerdotal. Y la secuencia es así. ¿Por qué casta sacerdotal relacionado con esto? ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los intelectuales de su momento. Gramsci hace una secuencia que es sacerdote, intelectual y filósofo, creadores de concepciones de la vida, dirigente, organizador político. Es todo lo mismo, ¿se entiende? Toda una secuencia. Entonces, la casta es un problema de cuando, la cuestión de la casta es cuando los que organizan la sociedad conceptualmente y mediante la acción, bueno, se quedan en sus propios privilegios, en su juego. ¿No? Y bueno, Milei toma nota de eso y propone, por eso se sale ya desde su primer gesto en la Asunción, antes en toda su performance de campaña y anterior, no hablarle al Congreso, sino para afuera, ¿no? No hablar al castillo donde está la casta, sino hablar hacia afuera donde está la plebe. ¿No? Entonces usa sus conceptos, y no es el único, pero el de casta es quizás para mí el más significativo y va a quedar, me decían mis amigos que son docentes en escuelas secundarias que hay un montón de palabras de Milei que los pibes las usan, por ejemplo, durante la campaña y eso me contaban discusiones entre chicos que le decían uno a otro, eso es una falacia. Bueno, ahí te das cuenta la gran capacidad de operación sobre el sentido común, porque Milei tiene esto, y acá voy a lo tercero. Lo actúa, además, por arriba y por abajo. Leía la otra vez un análisis no me acuerdo de quién era, después lo podemos buscar también, que dice, lo más potente que ha hecho Milei es que le ha dado a un montón de gente un motivo inicial para la conversación, ¿no? Motiva conversaciones. Y eso cabe hoy en día. eh, Antes de ayer estaba cenando con unos amigos que vinieron de Francia, gente muy comprometida, y le preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo ven? Y decían, vemos que todos, estuvimos en el cumpleaños de nuestra hija y todos hablaban de cómo está la situación y de Milei, ¿no? O sea, meterse en el sentido común donde se reproduce, en la conversación cotidiana. Ahora, fíjate por otro lado, su gran tema con el tema de la educación pública. Más gramsciano no se consigue, ¿no? O sea, le lava la cabeza, ¿por qué? Porque sabe que ahí hay algo.
claro. ¿Cuál fue todo el último episodio que es el que termina en el Luna Park esta semana? ¿De dónde viene eso? De la Feria del Libro, ¿no? De la Feria del Libro. Y si uno lo ve en sus intervenciones internacionales, Davos, Elon Musk, eh, los premios que recibe en espacios, ¿no? Se mueve en el mundo intelectual. Después a vos puede gustarte o no y decir, no, yo prefiero a Ricardo Forster. Pero eso es un problema nuestro. Y no se mide no se mide si uno es doctor intercoso de la UBA o es de la UB o de donde fuere, sino si está dando bien el debate. Digo, no digo que el otro no importe. Pero junto con si la solapa del libro está bien escrita o no, está el tema si se está entrando en los debates. Me parece que, bueno, y hay una clarísima, Diego, clarísima, perdóname si me estoy extendiendo mucho. Eh, la No, confrontación no, con está el bien. Papa es otra que te digo, más gramsciano no se consigue, del principio al final. ¿Por qué? ¿Por qué en Gramsci? Porque el Papa, el Vaticano, organiza el sentido común de Italia. Y como la preocupación de él es si las masas campesinas y obreras pueden armar un Estado para sí, es qué hacemos con el pensamiento del Papa, el jefe de la casta. ¿No? Y ni hablar, y agrego una última, y si querés después hablamos de otra cosa para no pasarme de rosca, ni hablar el modo potentísimo y en varios registros que en el planteo Milei hace reaparecer la cuestión de la religión. Desde su judaísmo, bueno, esto que dijimos de la controversia con Francisco, punto uno. La cuestión de su judaísmo es un tipo con búsqueda espiritual. ¿Es honesta, no es honesta, es lógica, es ilógica, es una operación? Es otra discusión, es otra discusión. Yo además creo que es honesta, encarnada de mínimo. Digamos, tan honesto, tan transparente como podemos ser vos o yo con nosotros mismos, ¿no? Está ahí, no deja de estar. Yo creo que en su autoconcepción eso está. ¿Y qué más te iba a decir? No, bueno, está el tema del judaísmo, fuerza del cielo, pueblo elegido, gente del bien, ¿cómo es dice? Gente del bien no es la expresión. ¿Cómo es la expresión que usa él? Se me fue. El, Eh, la fuerza del cielo bueno, y, la bueno, gente de pero bien sí, dice. la superioridad estética, digamos, ¿no? Sí, hay varias, pero hay una más que es como la gente de bien, él distingue la casta, los corruptos, etcétera, y la gente de bien. Ahora no me sale la formulación, mira vos, no importa, pero todos entendemos de qué Va por estamos. ahí, va por ahí, sí. Y después en el otro extremo, más material, bueno, por dónde va la ayuda social, ¿no? Claro. Iglesias evangélicas, iglesias católicas. Fíjate que el espectro de lo religioso no hay que, como ninguno, como ninguno. Muy potente. Entonces ahí tenés como todo, y déjame decir una última, y con esta quizás, si te parece, eh, le damos una vuelta de tuerca y podemos hablar de la otra parte, del deseo peronista. Eh, Vos fíjate que en la campaña, yo esto en la campaña lo vi mucho, nosotros, nosotros ofrecemos bienes, trabajo, consumo, valores, identidad, pero en el formato de bienes. Hemos derivado en eso, ¿no? Bienestar, ¿no? Todas cosas que están bien, no estoy haciendo un juicio. Ofrecemos bienes a ser usufructuados, digamos. Pero él, y lo que él representa, después quiero decir una palabrita sobre esto, lo que él representa, ofrece una concepción del mundo y un estilo de vida, me atrevo a decir, una ética. En la campaña fue muy fuerte. Él proponía sufrimiento y una manera de encarar la realidad y nosotros proponíamos bajar ganancias, quitarle el IVA a los alimentos, que por supuesto está bien, ¿eh? No estoy diciendo eso, solamente registro o nos invito a pensar que ofrecer algo más que bienes u otra cosa que bienes tiene sentido en política. Tiene sentido en política. O lo digamos al revés. Ofrecer solo bienes no alcanza. Una persona que quiero mucho me decía, y que respeto mucho, me decía,
hemos transformado la promesa peronista en una promesa y en un planteo sobre el goce del esclavo, ¿no? Desde planes sociales a consumo. Bueno, el goce del esclavo. Engancha con la otra parte de este díptico, ¿no? Sí, ahí Sí, me parece un hallazgo maravilloso esto de, o enunciarlo, lo de operar sobre el sentido común, ¿no? Que es algo que en esta dispersión uno no siempre lo puede leer. Lo segundo que me parecía interesante, yo tengo 5 hermanos más y tenía un viejo, un papá que se sentaba y bajaba línea, ¿viste? Y entonces, a veces esa bajada de línea generaba una interacción entre él y yo, que era el más politizado, y había alguno ahí que a veces opinaba algo y nosotros con mi papá no le dábamos mucha bola porque la línea era esta, ¿no? Éramos peronistas o de la tendencia más revolucionaria y este que hacía un planteo medio así sin tanto argumento, hasta que llegó una hermana nueva, no quiero ponerlo en términos más chicos, sino de nueva, y ella nos desafiaba, ¿no? No, pero yo no estoy de acuerdo con eso, un desafío así más, pero eso habilitaba que ese otro hermano, que durante muchos años no había podido hablar, se agarraba, bueno, como dice ella, ¿no? Entonces me parece esa mediación con la palabra, que no es la palabra empoderada de la casta o de un grupo que tiene la gran verdad, sino que tiene también visceralidad, que tiene ya también enojos, enconos, admiraciones, desafíos a esta palabra más paternal impuesta. mira, bueno, es el tema de la tradición lo que decís, ¿no? El paso de la palabra de padres a hijos es el tema de el destino de una tradición y la reproducción y la viabilidad de una tradición. Yo me lo planteo así, esto que decís vos, me hace sonar esto, ¿no? Yo tengo pibes, uno de 20 y pico, los dos están en los extremos de 22, 23 y 26, 27, ¿no? Ahora mis hijos se van a enojar porque nunca me acuerdo bien sus edades, no importa. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo pueden entender, cómo les habré hablado y en qué ecosistema de conversaciones ellos se hicieron peronistas y más ampliamente sujetos políticos y argentinos? Pero está bueno pensar, para poder pensar esto del deseo, que un poco te proyecta, ¿cómo van a hablar mis nietos, si tengo, puedo tener o no, del peronismo? ¿Cómo van a hacer esas conversaciones? Por un lado, que creo que es algo que está en juego. O de la Argentina. Hablaba esta mañana con amigos de Mendoza, yo tengo muchos amigos en Mendoza, y siempre que hablamos con ellos, también como tengo muchos amigos en las provincias, esta conversación va y viene. Bueno, las provincias unidas del sur, bueno, más o menos unidas están en este momento. O en todo caso está en juego cómo están unidas o no. Hablábamos por el tema de Mendoza, estos son amigos peronistas que también dicen, independicemos Mendoza, ¿no? O sea, eh, ¿no? Dice, sí, estos porteños nos tienen hartos. Bueno, no sin razón, ¿no? Eh, entonces la Argentina, el peronismo, cuando llegan generaciones nuevas, cuando llega, porque el peronismo como fenómeno original y como fenómeno en el origen, eh, y Perón como figura, pero todo un dispositivo, me parece ahí, toda una serie de actores políticos, interpretan el deseo de un nuevo pueblo, ¿no? Interpretan el deseo de un nuevo pueblo. Y otra vez te lo pongo, el deseo de un nuevo pueblo en el sentido de que la patria necesita un nuevo pueblo, pero que el pueblo tiene unos deseos de presencia en lugares, de bienes y de reconocimiento, ¿no? Las patas en la fuente, el aguinaldo, las vacaciones, el estatuto de peón, todo lo que podemos decir así, pero eh, eso que al final de la vida de Perón, de quien en pocas semanas estaremos celebrando medio siglo de su muerte, ¿no? El deseo de herencia, ¿no? Mi único heredero es el pueblo, ¿no? También con eso Perón me parece, bueno, un gran operador del deseo, ¿no? Porque esas masas que se manifestaron en el inicio, en torno a los 40, al 45, como queriendo estar presentes, 30 años después,
son nombradas como herederas, ¿no? O es interpelado su deseo de herencia. Bueno, bueno, el tema de la herencia del peronismo es un tema siempre actual, ¿no? ¿Quién hereda? ¿Quién hereda? Decime si no es el debate interno del peronismo hoy. Pero lo tenemos desgraciadamente más como heredatura, me sale la palabra heredatura como herencia de las candidaturas, más que como el pueblo argentino tal cual existe hoy o puede existir se puede reconocer nacional, popular o peronista. Antes de seguir voy a Quería hacer consultar. una cosa, Diego, déjame hacer una cosa que es, estamos atravesados por una catástrofe tecnológica. Empezamos con que no habíamos puesto la grabación y ahora tengo que enchufar esta computadora si no nos vamos a apagar. Espérame medio segundo. Está muy bien, está muy bien. Eh, Venimos construyendo con Néstor esta reflexión sobre cómo también se están dando las dinámicas sociales, políticas, en este momento histórico en la patria, ¿no? O sea, cómo se configura la identidad de patria en este tiempo histórico, donde hay una conducción del Estado que tiene representaciones y donde hay también una oposición que también tiene otras representaciones, pero ante esta novedad de quien conduce el Estado, que le imprime un contenido religioso al debate, que le imprime una mirada, bueno, cómo nos reacomodamos? Quería hacerte una pregunta, ya aprovechando, hay diferentes tiempos en el deseo, quiero decir, hay un deseo que es el gozo inmediato. Yo veo a esta piba y le quiero dar un beso y me resuelve, pero también quiero un amor a largo plazo. Yo quiero el plan social o lo que fuera para tener ahora, pero también la máquina de coser de la abuela que está ahí y que significa mucho. ¿Cómo se relaciona tiempo y deseo en ese aspecto? ¿Qué me sale decirte? No es fácil hablar de esto, ¿no? Tampoco soy un especialista, pero algo estoy tratando de pensar, ¿no? Cierra perfecto con lo que vos acabás de plantear. Mira, con los ejemplos, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Porque aparte de esto tiene mucho que ver con nuestra tradición política. El deseo no es la necesidad. O sea, Espectacular. una cosa es decir, donde hay una necesidad hay un derecho, o donde hay una necesidad hay una máquina de coser. Y una cosa más difícil de decir es, donde hay una necesidad hay un deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es otra cosa que la necesidad. La característica del deseo es que para seguir siendo deseo, en un punto no tiene que cumplirse. ¿Entendés? La necesidad llega a su fin y Se se agota. realiza si vos la satisfaces con un bien, ¿sí? Con un bien legal, material. El deseo, para seguir siendo, eh, no tiene, si se cumple, deja de ser deseo. ¿Me explico? Su tiempo es el tiempo del movimiento, es el tiempo del movimiento, es el tiempo de, ¿no? De ir por más. Y entonces, de volver ¿qué hace el deseo? Vuelve a empezar. O sea que hay también un tema de propiedad. Nunca soy propietario del todo, digamos. Bueno, engancha con lo que te decía antes de nuestro problema para mí en la campaña entre los bienes y la ética, ¿no? Y voy a decir una barbaridad, ya sabes que tengo este hashtag en mis propias intervenciones que abro un paréntesis y digo, voy a decir una barbaridad, y ahora me olvidé la barbaridad que iba a decir. Nada, que mi ley satisface, canaliza, manifiesta un deseo, es como un évil manifestador de un deseo peronista, ¿no? Sería como el ángel y el demonio ahí, para ponerlo ahí, ¿no? Así en negativo. Y bueno, por eso creo que nos fascina tanto. Hay varias personas que han dicho que genera un tipo de fascinación o de observación en el mundo del análisis político. El tema es cómo hacemos para hacer algo con esa fascinación que nos permita eh, reconocernos, aprender, tomar nota. Pero ¿a qué iría? Solo una Sí, pequeñita pregunta, te juro que sí, eh, sí, claro. él, cuando le baja el precio de la justicia social, la encuadra
por fuera del deseo y la pone en la necesidad. Y deja en evidencia que lo que nosotros ofrecemos tiene que ver más con la necesidad que con el derecho y con el deseo, me parece a mí. Así te lo respondería, ¿no? Porque ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse cuando Milei ataca en la cuestión de la justicia social? Para mí la pregunta, bueno, primero hay que hacerse, ¿cómo puede ser que el ataque es una barbaridad? La justicia social es muy importante, cómo puede ser que ataque la justicia social indignado, ¿no? Pero mira, hay que hacerse esa misma pregunta, pero en otro tono, así. ¿Cómo puede ser que pueda atacar la justicia social con tanta viabilidad? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa con el pueblo, la sociedad, la ciudadanía, la gente, como la quiera llamar? eh, o con el peronismo y los peronistas, que se abre una brecha no para atacar las carteras Louis Vuitton de Cristina, los bolsos de López o el yate de Insaurralde, sino la justicia social. ¿Qué pasó? ¿Qué lo hizo viable? ¿Qué hay ahí? Viste que está el programa de Rebores, ¿hay algo ahí? Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que lo hace viable? Y hay que hacerse la pregunta sanamente, ¿no? ¿Viste como cuando uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, después de hacerla como catarsis de queja, de víctima, de indignación, después de hacer la pregunta indignada, hay que hacer la pregunta dignamente. Nos tenemos que hacer la pregunta dignamente, ¿no? Y analizar la viabilidad. Analizar la viabilidad, por qué es factible atacar la justicia social en el país de la justicia social en América Latina, en el país que tiene un partido, un movimiento que tiene el nombre nada más y nada menos que justicialista. Y bueno, algo ha pasado, algo ha pasado. Ahora, ¿es malo lo que ha pasado? Bueno, no sé, yo creo que no hay que interpretarlo entre bueno y malo, no hay que hacer una interpretación moral, hay que hacer una interpretación política. Algo ha pasado, veamos qué es, veamos qué podemos hacer de bueno con eso. Yo creo que hay mucho, o sea, hay mucho dentro de los grandes sufrimientos que genera, me parece, esta secuencia, este trayecto, ¿no? Este trayecto político-económico, hay mucho, es muy oportuno para aprender. Hay algo muy potente que nos da una gran oportunidad que quizás, si no hubiera aparecido esta especie de ángel exterminador que es Milei, no nos hubiéramos planteado. En ese sentido es un mensajero, es un ángel. Ahí de mi espectro original me vuelvo a quedar con el ángel. Es como el ángel de la historia de Benjamin, ¿viste? Viste que el ángel de la historia de Benjamin, que está ahí en su filosofía de la historia, dice Benjamin, vuela para atrás, es llevado por la tormenta del mundo y ve a su paso una gran catástrofe. Viste que cuando estaba el periodo entre la segunda vuelta, entre la primera vuelta y el balotaje, todos tuvimos la sensación de cómo puede ser que nuestra sociedad elija la catástrofe, ¿no? Estaba un poquito el ángel de la historia ahí. Y bueno, Milei viene ahí medio como ángel exterminador, digamos, ¿no? ¿No? Más que Mesías, me parece que lo podemos ver ahí. Él viene como a terminar con algo y a empezar algo nuevo, ¿no? En ese es un ángel exterminador. Hay una, Sí, una canción de Silvio Rodríguez que se llama Virgen de Occidente, muy poco conocida. no la Entonces conozco. él Sos grafica, muy especialista en Silvio Rodríguez. Muy especialista. entonces ¿Y él qué dice? A grafica ver. esta Virgen de Occidente, que no es la de Oriente, que trajo al Mesías liberador, sino esta es apocalíptica, ¿no? Y tiene Ah, mirá. rasgos así, le salen serpientes, ¿no? Es una Virgen apocalíptica. Y entonces dice, y la galaxia estaba enferma, grave de ataúd, ¿no? Entonces hace como un gráfico. Y entonces dice ahí, y entonces dice que ahí, y la galaxia iba enredándose como caracola, como remolino, como universo, como el olvido. Entonces la pregunta es, Qué lindo. ¿qué habremos olvidado para que pueda llegar este ángel exterminador? Sí, bien. Muy lindo. Mirá qué lindo. Sí, porque, bueno, toda la cuestión de
los ángeles en la catástrofe, en el Apocalipsis, ¿no? Son los ángeles que revelan cosas, ¿no? Y ahí hay algo ahí, como las cosas últimas. Otro día vamos a hacer juntos un programa sobre la poética de Silvio Rodríguez, que es muy bíblica, ¿no? Es muy bíblica en ese sentido. Es más bíblica que comunista, te diría. Sí, porque en el comunismo hay mucho más Biblia de la que uno podría creer. Ya lo señaló Enrique Dussel, etcétera, con las metáforas teológicas de Marx, etcétera. Pero déjame, me parece muy lindo lo que decís, ¿no? Nada, estamos en una convulsión histórica, ¿no? Tenemos, en términos de apocalipsis, si me permitís, las tenemos todas, ¿no? Tenemos la peste, ¿no? No hay Milei y situación actual de la patria y del peronismo sin la pandemia, ¿no? Tenemos la peste, tenemos la guerra, tenemos el hambre y el cuarto jinete, que es un poco el de la política y el poder, que es un jinete raro ahí en el apocalipsis. Otro día hacemos un programa sobre el apocalipsis, te invito. Eh, Hay algo ahí como que se juegan cosas, la escatología son las cosas últimas, ¿no? Como las batallas. Es una inflexión del mundo también. Y por eso también es una inflexión del peronismo, porque el peronismo, el deseo peronista surge en un cambio de mundo. Y estamos Claro. en otro, ¿no? Estamos en otro. Y bueno, ¿cómo, cómo en esa escena de cambios que van desde la intimidad más íntima al cosmos, porque la galaxia, el cambio climático, ¿viste? ¿No? Está todo el espectro, el imperio y la sociedad, no falta nada de la escena. Eh, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se escribe? ¿Qué se dice? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál sería, permitime para decirlo así, ya estamos llegando a las dos, capaz que llegamos hasta acá, Diego, si te parece? Eh, bueno, ¿quién es el ángel de la fuerza? ¿No? ¿Quién es el ángel de la fuerza? O sea, ¿qué es lo que vivifica a una sociedad para enfrentar tiempos de catástrofe? ¿No? Tiempos de catástrofe. Déjame hacer una pequeña digresión. Vos la has hacer con Silvio Rodríguez, yo la voy a hacer con mis pequeños conocimientos de angeología apocalíptica y teología. Y un poco, porque lo fui aprendiendo. El ángel de la fuerza es Gabriel en la tradición judía y también en la musulmana, que se llama Gibril, porque está en todas esas sociedades. Los ángeles son de origen persa, ¿no? Como concepto. Y fueron apropiados por el judaísmo en particular, y siguen hasta hoy, porque vos viste hoy en día, no hoy en día, de estas 2 semanas, los últimos 20 años, todo el tema de los ángeles. Vos vas a una librería y hay libros sobre ángeles. En todos ¿No? De lados. angiología, papá. Cuando vos eras chiquito, por lo menos cuando yo era chiquito, teníamos apenas el ángel de la guarda. Ahora tenés un espectro, ¿no? Es algo que está en la cultura porque, bueno, sigue estando en juego aquel invento persa de cómo se media la realidad tan chata con algo que sea algo más, puro deseo, ¿no? Para hacer toda la vuelta. El ángel de la fuerza es Gabriel, ¿no? Manifiesta la fuerza. Por eso Gabriel está en la encarnación, es la fuerza la que hace que nos redimamos. Y también en el Islam es el que está, el Mesías de los musulmanes es el Corán, es el libro, ¿no? Y Gabriel está asociado al libro, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos unos procesos, digamos, de que surjan liderazgos, potencias, una secuencia redentora, emancipadora, peronista, como la quieras llamar? ¿Cómo surge un libro que te orienta? Digamos, hoy quizás es un portal web, no sé, ¿no? ¿Qué texto te orienta, ¿no? Eso es lo que está en juego en el Islam, me parece a mí. Lo quiero decir con cuidado porque hay que ser muy respetuoso, pero lo digo con respeto también. Eh, bueno, está en juego eso, cómo se encarna algo, ¿no? Una fuerza personal y colectiva, cómo se encarnan individuos, líderes, y cómo se encarna un texto que nos oriente, ¿no? Que dé cuenta de la fuerza, para decirlo así. Y eso es lo Pensaba que está en juego ahora, me parece. Sí,
en estas digresiones silviófilas, está la construcción ahí del ángel para el final, que es el Para ángel un final, cuando pasa el silencio, ¿no? bella Entonces canción. dice que obviamente es el duelo por ese desencuentro, ¿no? Y entonces dice, ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó, era el más terrible, el implacable, el más feroz, que era el que alumbraba el silencio. Pienso que puede aparecer, debe existir el ángel no del final, sino del encuentro, y que no sea del silencio, sino de la palabra, ¿no? Sí, está bueno, conozco la canción, es muy bella. Bueno, en todo caso, me parece que, no sé por dónde viene, pero sí sé qué pasa. Si hay un ángel que pasa y te deja un mensaje que tiene que ver con un final, también es un ángel que pasa y te está diciendo hay algo que comenzar, ¿no? ¿No? Es un ángel para un final, pero también es, bueno, ¿qué hay que hacer? Escribir la canción, ponerse melanco por un momento con la canción, pero ir para adelante, ¿no? Para uno cuando uno escucha Ángel para un final de Silvio Rodríguez, la disfruta poéticamente así, ¿no? Claro. Es un ángel para un final, le pone nombre a lo que termina para seguir viviendo con amor y poesía, digamos, ¿no? Y también con política y con capacidad de hacer. Bueno, en última instancia para seguir viviendo. ¿Por qué? Me parece interesante esto que decís, Diego, porque el mensaje que tenemos que leer, ¿no? Me parece a mí, salir como de las distintas murallas que nos hemos hecho, conceptuales, ideológicas. Incluso voy a enganchar con algo que dijiste antes que no lo respondí, con el tema del olvido y la memoria, ¿no? Hemos olvidado algo, pero no solo en el sentido que hay que recordarlo, sino que tenemos un problema de que quizás siempre que memoria y olvido no se oponen simplemente en el sentido de o recordás o olvidás, sino también hay oposición, pero también hay reverso. Siempre que uno recuerda algo, hizo una operación de olvido. Y en la memoria, para construir nosotros, el peronismo actual lo construimos con una memoria. Esa memoria adentro, no como oposición, ha olvidado también algunas cosas que quizás hay que recordar, ¿no? Ciertas formas de figuras militantes, formas de contacto con el cotidiano de la población, capacidad operativa de interpretar el deseo, ¿no? Y entonces hemos recordado una serie de cosas, una memoria, unas figuras, ¿no? Compuestas de distintas banderas, épocas históricas, etcétera, pero también hemos olvidado, no solo hemos recordado. Así es la paradoja, porque hemos recordado, hemos olvidado. Entonces hay que recordar y olvidar de nuevo, ¿no? Porque quizás el ángel que pasa es el ángel del final de esa secuencia recordatoria olvidadiza que nos llevó hasta acá, no importa si bien o mal, acá estamos. Bueno, hay que rememorar de nuevo. Hay que rememorar y olvidar de nuevo. ¿Para qué? Para traer otras figuras que nos alimenten para hacer historia. Y acá vamos quizás al principio de toda nuestra conversación, Diego, que estamos en un día histórico, ¿no? Estamos en un día histórico. ¿No? Entonces recordamos la Revolución de Mayo por la historia, por los actos, por el dibujo del Cabildo, por lo que nos han dicho que es la Argentina, que es vivir en este lugar, qué futuro tenemos si uno se reconoce en la larga estela de los patriotas, ¿no? Somos el país y en el caso de Buenos Aires la ciudad, el pueblo quiere saber de qué se trata. Somos por el peronismo el país de... Una vez una amiga brasileña me dijo, siempre teníamos chicanas sobre el peronismo, Brasil, Argentina, si era un fascismo, viste que siempre están esas discusiones con los hermanos de otros países, bueno, vos estás en Uruguay ni hablar. Viste que Peter Saborido tiene en su libro sobre el peronismo, creo que lo empieza con eso, cómo explicarle el peronismo a los uruguayos. Bueno, muchos ángeles necesitamos y quizás algún demonio para ello. Eh, y ella me decía siempre, María Valeria Resende, gran escritora además, vive allá en el nordeste brasileño,
El peronismo yo lo sintetizo así, me decía ella. No sin el pueblo, no sin el pueblo, ¿no? No sin el pueblo. Me pareció muy interesante. Y yo creo que estamos ahí en un momento, bueno, en volver a decirnos, no sin el pueblo, pero al mismo tiempo no dar tan por hecho nuestra frase, si este es el pueblo ¿dónde está? O mejor dicho, afirmar esa frase. Si este no es el pueblo ¿dónde está? ¿No? Hacerse la pregunta en sentido no afirmativo, sino interrogativo. ¿El pueblo dónde está? Bueno, ¿a qué distancia estamos? Bueno, y también nosotros somos pueblo. Bueno, la palabra pueblo en sí misma, como contrapartida de la palabra patria, tiene mucho que decirnos, mucho que decirnos. Porque el pueblo no era lo que esperábamos, no es lo que suponemos, lo que recordamos. Entonces hay que hacer una operación y necesitamos al exterminador, la guarda, la fuerza, todas las figuras, todas las figuras angélicas y las que hubiera para, bueno, para seguir, para no aplanarnos en lo que meramente es, sino poder darle alas, diríamos, y mensaje a la tarea que nos toca. Llegamos. Quedamos un Llegamos. rato juntos y llegamos a un lado. Eh, Este, espero lo crucemos pronto, querido amigo. bueno, muchas gracias, ¿eh? Un gustazo. Gracias, Nos Néstor. estamos viendo, Diego. Hasta Un luego. abrazo enorme.